La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 27. Las sospechas de Xu Shao fueron finalmente confirmadas. El caos en Tang finalmente estalló en el mausoleo imperial en Meishan. Después de 10 años de paz, salió de la nada como una olla de agua fría. Antes de que la gente de adentro pudiera reaccionar a tiempo, la olla de agua se calentó hasta su punto de ebullición, implicando a todos adentro. En Han Shui, el conflicto se había intensificado después de que unos pocos grupos de tropas de caballería pisotearan la tierra. La ciudad fue destruida, las casas fueron incendiadas, la tierra fértil se convirtió instantáneamente en estéril, la prosperidad de la ciudad se hizo humo. A ambos lados de las carreteras, los cadáveres de los civiles cubrían el suelo. Un olor acre a sangre pudo ser detectado entre los cuerpos en descomposición. El rey Luo había iniciado una rebelión en Meishan. Los residentes, que no querían ser tildados de rebeldes, trajeron a sus familias y emigraron a Han Shui, solo para darse cuenta de que Xu Su, uno de sus cuñados, había tomado el mando del paso Han Shui. El agua que cruzaba hacia el este había sido debidamente sellada. Las tropas Tang, ubicadas en el oeste del paso Han Shui, fueron desorganizadas y derrotadas por el rey Luo en la ciudad de Hong. La vida del imperio Tang colgaba de un hilo. El viaje de Xu Shao y su grupo se retrasó como resultado. A lo largo del distrito Han Shui, los civiles se reunieron en grandes cantidades. Como estaba en medio del verano, las enfermedades estaban muy extendidas dentro de la ciudad. En menos de medio mes se desató una epidemia. Los nobles aristócratas se quedaron en sus casas, enviando a sus sirvientes a vigilar y patrullar las áreas. Posadas y restaurantes cerraron por negocios, lo que causó escasez de raciones. Xu Shao y su grupo no tuvieron más remedio que dirigirse hacia las afueras de la ciudad. Por suerte, se habían preparado para el largo viaje. Sus raciones y tiendas de campaña eran suficientes para marearlos. A medida que pasaban los días, escuchaban todo tipo de rumores diferentes. Cuando Ping An y el resto fueron a la ciudad para reunir información, sus esfuerzos no se hicieron realidad. Los rumores eran diversos en la naturaleza. Algunas personas afirmaron que Li Se había reunido a un ejército de 800,000 soldados de caballería de élite en el este y que se dirigía hacia Han Shui para un alboroto. Algunas personas afirmaron que el rey Luo había masacrado al ejército Nanwai en Hunshan hace unos días. Las áreas alrededor de Yanshe, la ciudad de Fei, Nanwang, el condado de Anxi y las montañas del atardecer se han visto muy afectadas. El ejército de la capital real había sufrido grandes bajas, mientras que los sobrevivientes se habían rendido. En menos de 5 días, el ejército del rey Luo conquistaría Han Shui. Otros afirmaron que las grandes familias en el sudoeste prestaron apoyo a la rebelión del rey Luo, donando dinero y raciones a la causa, debido a su descontento con el actual gobernante Fatu. Enviaron sus tropas privadas para unirse al ejército de Meishan, causando que el ejército del rey Luo tenga casi 1,000,000 de efectivos. Teorías más absurdas afirmaban que Li Se ya no estaba en Tangying y que había huido hacia con sus concubinas. El imperio Song había construido un barco para él, para que escapara a los mares. Las personas a lo largo de Han Shui esperaban con gran expectación. Aunque los rumores no eran del todo válidos, el ejército del rey Luo se acercó lentamente a Han Shui a medida que pasaban los días. A medida que la cantidad de los refugiados que ingresaban a la ciudad disminuía, significaba que el ejército del rey Luo estaba empezando a rodear a Han Shui. Una gran batalla estaba por comenzar. Después de 7 días, el ejército del rey Luo finalmente llegó a la pendiente Qibai, a menos de 40 kilómetros de Han Shui. Sin embargo, se detuvieron allí, sin mostrar signos de una confrontación frontal con el general Xu Su.
Por otro lado, Han Shui tampoco mostró signos de desertar hacia el rey Luo. La guerra de repente entró en un punto muerto. De repente, el ejército de Shi Shuo, de la capital real, detectó que algo estaba mal. El general Xu Su era un general del ejército real, que había seguido al viejo general Murong en sus primeros años. Si estuviera al lado de Li Se, sus esperanzas de victoria hubieran sido grandemente aumentadas. Después de 4 días, el comandante del ejército Shi Shuo, Lu Bingquan, dirigió a 30,000 soldados hacia Qibai, entablando una feroz batalla con el ejército del rey Luo. Aunque sufrieron muchas bajas, lograron romper la línea de defensa de su enemigo para avanzar hacia Han Shui. Evidentemente, se pusieron del lado de las tropas de Han Shui, querían proteger la capital real de Tang. Sin embargo, otro giro de cuento ocurrió esa noche. De la nada, una masacre que sacudió a todo el continente de Meng Occidental estalló en Han Shui. Los 13,000 soldados de Lu Bingquan fueron asesinados por Xu Su esa noche, y su sangre manchó de rojo el río Han Shui. Las manchas de sangre eran visibles incluso en las corrientes subterráneas del río, ubicadas a más de 15 kilómetros de distancia. La montaña de cadáveres era suficiente para formar una presa alta. Buitres se congregaron en los distritos de Han Shui. En medio de la noche, dejaron escapar sus agudos gritos mientras se deleitaban con los cadáveres en descomposición. Fue un espectáculo de pesadilla. 3 días después, el rey Luo, aparentemente convencido por la lealtad de Xu Su hacia él, ingresó a Han Shui con su ejército de 150,000. Al día siguiente, con el apoyo de sus tropas, el rey Luo se proclamó a sí mismo como el gobernante del lugar, mientras conducía sus rituales para ascender al trono. Llegó a ser conocido como el rey de Jinheng. 2 días después, el ejército de Mei Shan, formado por 200,000 soldados, llegó a Han Shui para ponerse al lado del rey Luo, junto con el ejército de 180,000 soldados de Xu Su. Las fuerzas militares del rey Luo se acercaron a 600,000 personas. Con eso, el imperio Tang se había dividido en 2, con cada parte colonizada por un gobernante diferente. 10 días después, el emperador Tang, Li Se, ya no podía soportar tal humillación sin precedentes. Finalmente, emitió una declaración de guerra, con muchas declaraciones mordaces escritas en su interior. Dirigía personalmente a sus tropas para luchar en la guerra. Su ejército consistía en el ejército central, 90,000 personas, el ejército del suroeste, 110,000 personas, y las tropas provinciales locales, que eran 200,000 personas. Después de reunirlos en un solo lugar, se dirigió rápidamente hacia Han Shui. Una gran batalla se alzaba en el horizonte. En el 9º día del 8º mes, el rey Luo estaba sobre la plataforma Shaoyang y presentó sus respetos a los antepasados. A partir de entonces, dirigió a sus tropas y otras 150,000 tropas del ejército de Mei Shan a través del río, dejando 50,000 tropas del ejército de Mei Shan y Xu Su detrás para proteger a Han Shui. El ejército de Li Se se quedó en su propio campamento, sin atreverse a luchar de frente. Durante 5 días, solo surgieron pequeñas escaramuzas que se asemejaban más a un motín menor en comparación con una batalla de ejércitos. En ese instante, Li Se se convirtió en un chiste de Tang. El emperador Tang le tenía miedo al rey Luo, ya que no se atrevía a luchar de frente. Esta noticia se dio a conocer a todo el mundo. Cuando todos pensaron que Li Se estaba a punto de perder su imperio, Xu Shao le ordenó a Mei Xiang que empacara y entrara a Tang Ying. Mei Xiang estaba perpleja mientras cuestionaba sus motivos. Xu Shao miró el campamento de Xu Su hacia el este. Su vista repentinamente se volvió un poco borrosa al pensar en la masacre que había descendido sobre el ejército de Shi Shuo la otra noche. Recordó los gritos de agonía sin parar vívidamente. Esta guerra está por terminar. El día 17 del 8º mes, el ejército de Tang eliminó toda su cobardía y finalmente se enfrentó en combate con el ejército del rey Luo en las planicies de Hulin.
La batalla duró un día y una noche, y ambas partes no mostraron intenciones de compromiso. Ambos sabían que esta era una batalla por la supremacía en el imperio. Un futuro brillante esperaba al ganador. En cuanto al perdedor, su familia entera sería exterminada. Cuando la batalla entró en su momento crítico, el general Shu apareció repentinamente en el campo de batalla. El ejército del rey Luo aplaudió mientras saboreaban el sabor de la victoria. Sin embargo, antes de que terminaran sus celebraciones, el general Shu se dirigió al ejército del Luo Qing y realizó un ataque por la espalda. El día 20 del octavo mes, el ejército del rey Luo fue derrotado. Más de 40,000 de sus tropas murieron, mientras que los sobrevivientes se rindieron. Bajo la escolta de 2,000 tropas de élite, el rey Luo escapó a Han Shui, solo para descubrir que los 50,000 soldados que habían dejado atrás ya habían muerto. Además, ya no había ninguna ruta de agua afuera de Han Shui. Dirigido a la desesperación, se suicidó en la orilla del río Han Shui. Con eso, el rey de Jin Heng, que había ascendido al trono durante solo 11 días, desapareció de la escena política de Tang. Su desaparición fue repentina, como si nunca hubiera aparecido. En el día 21 del octavo mes, el ejército real rastreó los restos de la familia del rey Luo, eliminando a más de 300 familias del suroeste. Las mujeres fueron capturadas como prostitutas, mientras que los hombres fueron ejecutados. En una noche, la totalidad de su familia a lo largo del suroeste fue desarraigada. La región se convirtió en un desierto, la tierra de nadie. El día 27 del octavo mes, el emperador Tang regresó a la corte, victorioso. Permitió que el general Shu, que había acumulado un gran crédito en neutralizar la rebelión, continuará liderando los esfuerzos para eliminar a los rebeldes que aún quedaban. El derramamiento de sangre continuó extendiéndose por la tierra de Tang hacia el exterior de Meishan. El cuarto día del noveno mes, el emperador Tang declaró que la mitad de los bienes incautados del sudoeste se donarían por igual a las distintas provincias y condados que habían sufrido la guerra. Además, bajó los impuestos en el sudoeste durante 5 años para que se reconstruyeran después de la guerra. En ese momento, la reputación de Li Se se elevó a las alturas aún mayores. Las personas que habían perdido sus hogares y familias le agradecieron por su gracia al darles un salvavidas. En el noveno día del noveno mes, Xu Shao y su grupo tomaron un bote a través de Han Shui hacia Tangjing. Un estado de normalidad había sido restaurado en Tang. Los cielos seguían siendo azules, los vientos seguían fascinantes. Lo único que difería era que los guerreros fallecidos nunca podrían volver a la vida.